Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Bienvenidos en esta mañana de domingo a nuestro culto de fin de semana. Qué bueno estar con toda la familia, qué bueno estar todas las personas unidas en armonía. Quizá no juntas, pero sí unidas en el corazón. Y es por eso que el día de hoy tenemos una programación maravillosa. Una programación que ha venido del corazón de Dios, pero también del esfuerzo de cada una de las personas de la Catedral de Vida. Así que bienvenido a este culto. Comparte con otras personas en el Facebook, dale compartir, en el YouTube, dale compartir y que muchos puedan tener el privilegio de escuchar la palabra de Dios y de adorar a ese Dios vivo. Déjanos tu comentario, haznos saber que estás conectado con nosotros. Tómate una foto con tu familia, envíala a nuestras redes sociales, las estaremos publicando para animarnos y para recordar que en todo tiempo hay un pueblo que adora a Dios. Oremos para iniciar este maravilloso tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por estar con nosotros, Señor. Hoy es un día especial porque es el día que hemos destinado para adorarte en familia, en comunión con nosotros y contigo, Dios. Ahora abrimos el corazón para recibir lo que tienes para nosotros, Señor. Pero también ofrecemos y damos lo que te tenemos preparado para alegrar tu corazón. En el nombre de Jesús, recibe todo lo que vamos a tener, Señor, que no haya ninguna interferencia, Señor, que no haya ninguna oposición, sino que todo lo que vamos a hacer sea para dar gloria a Dios Padre. En el nombre de Jesús damos inicio a este culto. Amén y amén. Bienvenidos a la Iglesia Catedral de Vida. Tú escuchas hoy mi oración, aun siendo yo un pecador, me presento ante ti, mi Dios, en adoración. Que tu templo sea mi corazón. Yo te entrego todo lo que soy. Me humillo ante ti, mi Dios, en adoración. Yo
Gracias a todos los hermanos de la Catedral de Vida y a los amigos que nos siguen en nuestras redes sociales. Y como la iglesia no para, porque la iglesia eres tú, la iglesia no es el templo, el lugar donde nos congregamos, sino que nosotros somos la iglesia del Señor, hay algo que se nos exige como cuerpo de Cristo. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 33 y 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y uno de los mandamientos que tenemos como iglesia de Dios, como templo del Espíritu Santo, para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, es mantenernos en oración y en velada. Y nosotros, la Catedral de Vida, tenemos una cita muy especial todos los 30 de abril y 1 de mayo, nuestra vigilia Noche con Jesús. Y este año no será la excepción, porque no importa la situación en que estemos pasando, seguiremos velando, porque amamos a aquel que vendrá por nosotros. Así que este 30 de abril vamos a estar en nuestra vigilia congregacional, nuestra vigilia unida, Noche con Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer todos los adultos, vamos a estar de 9 de la noche a 12 de la noche, a las 12 de la madrugada. Vamos a estar conectados a través del Facebook Live y vamos a estar en estas 3 horas en familia. Todos los hermanos que puedan compartir esta información, vamos a tener tiempo de clamor, tiempo de adoración, tiempo de palabra, tiempo de ministración por las necesidades. Será una velada y una noche tremenda. Recuerda, este 30 de abril de 9 a 12 de la mañana, todos los adultos, pero los niños también tienen que velar. Así que ellos tendrán su programación ese jueves en la noche de 8 a 9 de la noche. Los ministerios infantiles están preparando una programación para que ellos también aprendan a velar, a hacer vigilia y a pasar una hermosa noche con aquel que es el autor y nuestro consumador de nuestra fe. Así que te esperamos este jueves de 9 a 12 de la noche, todos los adultos y todos los niños de 8 a 9 de la noche en nuestra vigilia Noche con Jesús. Señor, muchas gracias por cada domingo que llega a nuestras vidas, Señor. Ese día domingo, Señor, lo esperamos, lo anhelamos, porque es el día de reunirnos, Señor, como familia, para adorarte y para bendecirte, para colocar nuestras oraciones, nuestra fe, nuestras alabanzas, nuestra gratitud y todo lo que encierra nuestra vida de cristiano, Señor. Padre, gracias por este culto, gracias por la alabanza, gracias por las ofrendas de nuestro corazón hacia ti en él, Señor. Y gracias por este tiempo de intercesión, Dios mío. Oramos, Padre, en esta mañana por todos los campesinos de Colombia, de nuestras montañas, de nuestras llanuras, de nuestros valles. Gente que está, Señor, produciendo, que está trabajando la tierra para que a nuestra mesa llegue el pan nuestro que no falta a ningún colombiano, Señor. Padre, muchas gracias por esas personas que con sus manos encallecidas laboran, Señor, día tras día para que nosotros no suframos más allá de lo que ya algunos están sufriendo a causa de este encerramiento, Dios mío. Dale fuerzas, dale buena salud, que el coronavirus no llegue a ellos, Señor, que el COVID-19 sea detenido sobre cada campesino tolimense, sobre cada campesino colombiano, Señor. Que su fruto, Señor, se vea recompensado, Señor amado, su trabajo, su labor sea perfectamente bendecido por Dios y por los hombres que compramos sus productos a un precio justo. Señor, muchas gracias por esos hombres y mujeres que semana tras semana, mes tras mes nos dan un ejemplo de constancia, de perseverancia, de laboriosidad.
pero también en esta hora, Señor, oramos por el día de mañana, cuando saldrán miles de colombianos a trabajar, de estos sectores que el gobierno ha abierto puertas y estos subsectores, Señor. Padre, guarda nuestro país de un rebrote, Señor, de esta pandemia, Dios mío. Que se tomen las medidas pertinentes, las medidas adecuadas de distanciamiento social, de higiene, Señor, de aseo, y que, Padre, pase la semana, la siguiente y así sucesivamente, para que otros sectores se puedan abrir, Señor. Bendice los consejeros de nuestro presidente de la República, nuestros consejeros de los gobernadores, de los alcaldes, para que puedan ayudarles a tomar a ellos, nuestros líderes políticos, decisiones sabias, decisiones correctas, justas, adecuadas, Padre nuestro. Muchas gracias, Señor, por cada persona, Señor, que labora o que está laborando, Señor, porque su empresa, su trabajo no cerró en ese tiempo de COVID-19 y de encerramiento voluntario, Dios mío. Señor, dale fuerza, dale sabiduría, dale entendimiento a cada trabajador, a cada obrero, Señor, que está laborando o que comienza a laborar esta semana. Guarda de accidentes, de peligros, Señor. Que nuestras ciudades sean llenas de gente de fe, que quites todo temor, todo miedo, toda angustia de parte de ellos, Señor, y por el contrario, se abran puertas laborales y se abra el camino para otros que vendrán en la siguiente semana, Señor. También oramos por cada creyente en la ciudad de Ibagué, en el Tolima, en Colombia y en el mundo, Señor. Aquellos que pasan por momentos difíciles, momentos adversos, momentos de zozobra, de ansiedad, de soledad, Dios mío. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo venga y traiga consuelo, aliento, esperanza, fuerza, Señor. Que cada hermano de la Catedral de Vida sienta la fortaleza en su hombre interior, el poder del Espíritu en su ser interior y que pueda pasar estas semanas de cuarentena con el gozo, la paz, el fruto del Espíritu Santo, del cual hemos venido hablando durante estos domingos y hoy continuaremos, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, muy buenos días. Que la bendición grande, la bendición poderosa, la bendición de nuestro Padre Celestial sea con usted y con su familia. Ahí en su casa, en su apartamento, en el lugar donde usted vive, nos da gusto, nos da alegría que usted se conecta cada miércoles a las 7 de la noche. También todos los domingos a esta misma hora, en nuestro culto matutino del domingo. Muchísimas gracias por dejar ver su fe, por dejar ver su generosidad también. Quiero alentar y animar a los hermanos que han ofrendado en favor de los que no tienen la posibilidad de llevar el pan a su mesa, y como iglesia estamos supliendo con un mercado básico, fundamental, para cuatro personas en una familia, que le puede durar hasta una semana. Entonces le bendigo a usted y le doy gracias a Dios y le pido al Señor que nunca le falte a usted el sustento ni el pan en su mesa. También quiero decirle que no tenemos todavía noticias de cuándo nos volveremos a reunir, pero pronto será. No pierda la fe, pronto será. No crea que esto va a durar para siempre, no. La libertad de conciencia y de culto son los derechos fundamentales de nosotros los cristianos y vamos a tener la oportunidad. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que el Señor está con nosotros en nuestra casa. Y como alguien dijo, las iglesias se han multiplicado por miles en Colombia y en Ibagué no ha sido la excepción. Claro, hay iglesias pasando necesidades y angustia. Yo le invito a usted para que ore por esos hermanos nuestros, aquellos pastores con sus congregaciones que pagan arriendo y no tienen los recursos para hacerlo. Que el Señor les provea, haga milagros extraordinarios y sobrenaturales. Pero también le animo para que estudie Camino de Vida. Ahí estamos a través de estos medios digitales enseñando la palabra del Señor, porque no queremos que usted pare su crecimiento espiritual, deseamos que usted crezca, crezca y crezca y crezca cada día más y que este tiempo, como me han dicho algunas personas con las cuales he podido relacionarme, pastor, esto me ha servido para crecer espiritual y familiarmente. Eso sí me emociona, escuchar a mujeres y hombres diciendo, pastor, he recobrado el amor de mi familia, la confianza en mi familia, la relación con mi familia. Así es que le animo en el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor porque para eso estamos reunidos, para oír la enseñanza de la palabra de Dios. Así es que yo le pido que aliste su Biblia, aliste su lápiz, aliste su cuaderno para tomar notas y ya vamos a la bendita, gloriosa y hermosa palabra del Señor que no está presa y que corre por todos los rincones.
Y hoy continuamos con la hermosa enseñanza del fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante hasta el 23, pero estamos enfocados en el versículo 22 y hoy en el 23. Mas el fruto del Espíritu es fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y quiero hacer referencia, mis hermanos, al fruto del Espíritu, ese fruto que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Y aquí hay una pequeña muestra de lo que es el fruto del campo colombiano, la deliciosa piña que se produce en la región de Santander y en los llanos orientales. Está este hermoso mango Tommy del Plan del Tolima, de la región circunvecina a Ibagué. Y está esto que es una fruta deliciosa y preciosa. Mírala bien, de Cajamarca, se cultiva mucho en ese sector y por supuesto en otros sectores. Pero ahí están estos tres frutos de nuestras tierras. También el Señor espera que nosotros, que usted y yo, tengamos el fruto del Espíritu Santo. Y como le decía el domingo pasado, el fruto no es algo que yo produzco, que yo me esfuerzo por lograrlo, que yo trabajo en ello ahí incansablemente. No, el fruto del Espíritu por eso es del Espíritu, y en la medida que yo me abra al Espíritu Santo, entonces con ese fruto voy a matar, por decirlo así, las obras de la carne. Mire que Pablo hace referencia en el versículo 19 a las obras de la carne, pero luego pasa a esas cualidades positivas del Espíritu Santo que Él produce en nosotros. Y dice el versículo, el fruto del Espíritu. Ese es el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Una obra es algo que yo hago, que realizo, mientras que un fruto, como los que le mostré en esta mañana, es algo que se produce. El cristiano que es guiado por el Espíritu, como dice el versículo 18, vive por el Espíritu y anda por el Espíritu, según el versículo 25 lo añade. Usted y yo necesitamos ser guiados y andar por el Espíritu. Y cuando somos guiados y andamos en el Espíritu, produciremos de una manera natural, repito, de una manera natural, el fruto del Espíritu en nuestras relaciones interpersonales, porque ese es el tema específico, el título de nuestra enseñanza: herramientas del Espíritu para una convivencia en cuarentena. Herramientas del Espíritu para una convivencia en cuarentena. Y quiero detenerme hoy en la primera parte de la tríada, la última tríada, de fe, de mansedumbre y de dominio propio. Entonces, mientras que las primeras tres características, las tres virtudes de gozo, de amor, de paz, están directamente relacionadas con nuestra relación con Dios, las segundas, las que mencionábamos el domingo pasado, paciencia, benignidad, bondad, están directamente relacionadas con nuestra relación interpersonal. Estas tres que vamos a ver, estas tres herramientas, tienen que ver con nuestra relación con nosotros mismos. Por supuesto, el cristiano vive en esas tres relaciones: relación con nuestro Padre Celestial, relación con nuestro prójimo, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de estudio, de trabajo, etcétera, etcétera, y por supuesto esa relación perfecta que debe existir con nosotros mismos en relación al Señor y a los demás. Entonces, aparece esta palabra, fe, que mejor traducido, viene de la palabra pistis, pero mejor traducida aquí sería fidelidad. El cristiano es un hombre, una mujer fiel. Fiel y fe están estrechamente relacionados, mi hermano y mi hermana, para que no nos confundamos. Entonces, la fe, por supuesto, y alguien podrá decir, aquí está hablando de la confianza en Dios, y puede que sí, porque la fe está muy relacionada con el Señor, pero tiene que ver más con la fe que nosotros tenemos en relación a nosotros mismos, por supuesto, al Señor y a otros. La palabra griega que se traduce aquí en Gálatas 5:22 es pistis, y puede hacer referencia a la convicción en virtud de lo que nosotros hemos oído, como lo dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Y la fidelidad. Entonces,
permítame enfocarme en las dos áreas que le estoy mencionando. Fe de salvación, por decirlo así, fe con el Señor, pero también en la fidelidad. El Señor desea desarrollar ese fruto del Espíritu en nosotros, que seamos fieles. Una persona fiel es una persona altamente apreciada y es una virtud cristiana muy, muy deseable y muy necesaria, y más en estos tiempos del COVID-19. Mire, fe y fidelidad no pueden existir la una sin la otra. Entonces, déjenme enfocarme bien por ese lado. Entonces, si usted y yo tenemos una fe profunda en el Señor, una convicción segura de en quién hemos creído y a quién estamos siguiendo, entonces eso debe desarrollar en nosotros, esa fe en el Señor debe desarrollar en nosotros una actitud perseverante, obediente y diligente para con el Señor. Es decir, necesitamos ser fieles. Y déjenme hablarle algunos escenarios en esta mañana donde demuestro esa fidelidad, esa fe que el Espíritu Santo produce en mí como cristianos. En primer lugar, déjeme decirle que usted y yo debemos ser fieles y debemos tener fe en las promesas de Dios. Me llama la atención que muchas personas hablan del COVID-19 como un castigo de Dios, y me hace acordar de lo que sucedió en una destrucción masiva del mundo que hubo en los tiempos de Noé, cuando Dios prometió allí destruir al hombre a causa de la violencia, de la maldad del mismo. Más sin embargo, después de ese evento, Dios prometió nunca más castigar a la humanidad con un diluvio global. Eso está ahí en Génesis capítulo 9, versículo 9 al 16. El Señor dice, no volveré a destruir la humanidad. Y mire, cada vez que vemos el arco iris, esa señal que Dios colocó como coronilla de su promesa, entonces puedo yo decir, Dios cumple lo que promete. Mire que hay una mujer en la Biblia llamada Sara. A ella se le prometió un hijo. Ahí está en capítulo 18 de Génesis, versículo 10. Y dice la palabra que aunque era una anciana ya, como de 90 años, Sara concibió en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cómo me fascinan esas palabras de Génesis 21, 2? Sara concibió en el tiempo que Dios había dicho. Dios cumple sus promesas. Y luego el Nuevo Testamento nos habla a nosotros directamente y dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios, fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Entonces, ¿a dónde quiero ir, hermano? Si algo usted como cristiano debe demostrar como parte del fruto del Espíritu en este tiempo de convivencia con otros y con usted mismo, es confianza y fidelidad, fe en las promesas de Dios. El Señor nos va a sacar de esta y nos va a sacar bien, muy bien. Mire, como testimonio, recuerdo lo de Armero. Disculpe que le hable de eso, pero lo viví y lo sé de primera mano. Y recuerdo que el ambiente de Armero después de la avalancha se volvió terrible a causa de tanto muerto que hubo ahí, que quedó enterrado, otros que quedaron flotando. Y por supuesto hablan de una pandemia, de una contaminación, de miles de muertos a causa de los mismos cadáveres que se descomponían. Yo estuve a la siguiente semana buscando a mi esposa en ese lugar que supuestamente estaba desaparecida, o más bien a los 3 o 4 días. Y todo el mundo me decía, por favor, no te arrimes, pero el amor de uno por la persona lo llevaba a eso. Aparte de eso, quería saber de mis hermanos en la fe. Y estuve por allá y empecé a trabajar a partir de la segunda semana. Después encontré a mi esposa, gracias a Dios hizo un milagro el Señor. Seguí trabajando con los hermanos en Guayabal, en Lérida, y ahí me quedé, porque Dios guarda a los suyos. Y me rogaban y me imploraban, váyase por allá, otra vez el volcán va a hacer explosión. Y yo decía, el Señor está en control de su naturaleza, Él la hizo y Él no va a permitir ninguna otra explosión en esta generación. Y yo le digo a usted, el Señor ha prometido guardarnos en el hueco de su mano, mi hermano, mi hermana. ¿Qué teman otros que no tienen esa fe ni esa convicción en Dios? Pero usted no.
En segundo lugar, el escenario donde se muestra este fruto del Espíritu, esta herramienta para convivir bien, es en las pruebas y en las tentaciones. Usted y yo podemos descansar seguros, sabiendo que fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que pueden resistir, sino que dará juntamente, dice la palabra, dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Mi hermano, en las pruebas y en las tentaciones, usted y yo debemos sacar la herramienta de la fidelidad, ser fieles al Señor. Así como José lo fue en esa tentación sexual tan poderoso, siendo un joven que las hormonas le brotaban por cada poro, pero fue fiel y no accedió a las pretensiones sexuales de la esposa de su patrón. Fue fiel, un hombre fiel. Y por supuesto, en toda tentación y en toda prueba que el Señor nos ha puesto, tenemos que ser fieles. Si algo la gente admira de nosotros los cristianos en esta época, es la tranquilidad y la sobriedad con que estamos llevando esto. Los vecinos a veces gritan, se desesperan, se rascan la cabeza, uno los ve en las puertas de las casas con ese rostro angustiado y desesperado. Usted y yo, tranquilos. Seamos fieles a Dios en medio de la prueba y Él nos sacará adelante. Un tercer escenario donde usted y yo debemos demostrar nuestra fe y nuestra fidelidad como fruto del Espíritu Santo es en el perdón. El perdón de pecados está, por supuesto, ligado a la obediencia del hombre. Van muy unidos. Por un lado, Dios quiere perdonar el pecado de cada ser humano, de usted y el mío, si obedecemos lo que Él dice, si obedecemos el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando obedecemos el Evangelio de Cristo, lo recibimos, lo escuchamos y lo aceptamos, entonces Él promete que recibiremos el perdón de nuestros pecados, como lo dice Hechos 2:38. Pero una vez que llegamos al Señor y hemos confesado nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si en alguna parte el cristiano necesita ser fiel, tener la seguridad y la convicción, es que sus pecados han sido perdonados. A mí me preocupa cuando hago los llamados al altar en el templo y muchos cristianos de 10, 15, 20 años corren al altar nuevamente a recibir a Cristo. Eso indica que no hay una convicción, ni una seguridad, ni está el fruto del Espíritu Santo en su vida que le dice: hijo, hace rato yo te perdoné tus pecados, hace tiempo los olvidé, los sepulté en el fondo del mar. Entonces, en ese escenario debemos demostrar nuestra confianza y nuestra seguridad, nuestra fidelidad que Dios ha perdonado. Y en cuarto lugar, debemos demostrar nuestra fidelidad, nuestra fe en las personas y en nosotros mismos. El Espíritu Santo nos impulsa a confiar en otros. Mire que usted no puede vivir, yo tampoco puedo vivir con un espíritu de sospecha y persecución. Creer que a toda hora me están persiguiendo, creer que todo el mundo me va a hacer daño, que una pared se me va a caer encima, que un gato. No. Mire, hay personas muy buenas en el pueblo de Dios, hay creyentes, hay líderes en Catedral de Vida que uno puede confiar en ellos, que uno puede decir: este hombre es de Dios, es un hombre fiel, es una mujer fiel. Pero también usted y yo necesitamos creer en nosotros mismos. De lo contrario, si no creemos, si no tenemos la confianza en nosotros mismos, seremos de esos que dicen: yo soy un gusano que me estoy arrastrando por este mundo. Y algunos creyentes no se atreven a realizar los sueños y las visiones del Espíritu porque están bautizados o llenos de miedo o temor. No tienen un poquito de fe. Y el Espíritu quiere tomar control de tu vida para que tengas la confianza en ti mismo y te des cuenta que el Señor te da visiones y te da propósitos y te da promesas para que tú las lleves a cabo tú con tus fuerzas, como Dios le dijo a varios hombres en la Biblia: levántate con esas tus fuerzas y yo te daré la victoria. Entonces, cuando usted tiene fe en sí mismo, se levanta cada día, aún en medio de este COVID-19, se levanta cada día sin temor y se levanta diciendo: hoy voy a hacer grandes cosas para mi familia, voy a hacer grandes cosas para la iglesia, voy a hacer grandes cosas para otros porque tengo un Dios muy grande que va conmigo. Bueno, pero la segunda parte
de la tríada final, de estas herramientas que el Espíritu nos da para una convivencia en cuarentena, es la mansedumbre. Dice el versículo 23, mas el fruto del Espíritu es mansedumbre. Entre nosotros los cristianos hay una frase, un dicho que dice, hay que ser manso, pero no menso. ¿Usted qué opina de eso? Manso, pero no menso. Y necesitamos estudiar esta característica del Espíritu Santo en nosotros, la mansedumbre o también llamada humildad. Son la misma cosa. Mire que en una sociedad tan estresada como la que estamos en este momento viviendo, que todo el mundo está bajo presión, el creyente lleno del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo en su vida, dejando fluir, dejando crecer el fruto del Espíritu en la medida que se somete y se doblega ante Él, es una respuesta, es una alternativa a esta sociedad en crisis. Y esta segunda palabra de la tríada final, mansedumbre, prautes, del versículo 23. Y se usa esta palabra cuando un animal salvaje era domado. Pensemos en el ejemplo del domingo anterior y utilicémoslo hoy mismo, el caballo salvaje, que tiene su propia voluntad cuando es salvaje, pero cuando es domado, entonces hace la voluntad de su jinete. Y espiritualmente el cristiano es domado. Usted y yo hemos sido domados por el Espíritu Santo y entonces nos convertimos en hombres y mujeres mansos que hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos siendo controlados por Dios. Y no hace lo que dice aquí el pasaje, no hace lo que quiere la carne, sino que hace lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo es. Y es un cristiano, por supuesto, sumiso a la palabra de Dios. Un cristiano manso se somete a la palabra del Señor. Un ejemplo clásico de mansedumbre en la Biblia es Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? Ahí dice la Biblia en Números capítulo 12, versículo 3, que este hombre era el más manso sobre la tierra. Mire que Moisés, cuando se enfrentaba a ese pueblo con esos grandes problemas, con esa criticadera, con esa quejadera, no le respondía con rabia, con enojo, no se salía de la ropa, no se descontrolaba, sino que estaba bajo el control total del Señor. El manso tiene un temperamento espiritual y acepta la voluntad de Dios en su vida. A veces nos salimos de la mansedumbre del Espíritu porque no nos sometemos a la voluntad del Señor. Entonces, sufrimos por eso. Y déjeme decirle también y afirmarle en esta mañana, la mansedumbre está relacionada muy estrechamente con la humildad. Se podría decir que son hermanas. A veces la humildad no es nuestra mejor asignatura, no es lo de lucir. El orgullo, ese que no desaparece fácilmente en nosotros, el que a veces mostramos más en nuestro carácter, y entonces eso crea choques con otros, con nosotros mismos, y eso nos hace insoportables ante los demás. Ahora, ¿cómo logramos ser mansos? ¿Cómo logramos esa humildad del Espíritu Santo? Déjeme ilustrarle cómo se puede practicar la humildad. Y hay dos modelos bíblicos que nos ayudan en esta hermosa virtud. Número 1, la persona de Moisés. Vuelvo con Moisés, una persona muy mansa que no se dejaba descontrolar por una multitud que le pedía agua, que le pedía carne, que le pedía cambio de clima, que le pedía un montón de cosas, que lo sacara, que los trajera, que los llevara, que los retrocediera. Y entonces Moisés descubrió un secreto. Si me someto al control del Señor, entonces trataré a esas personas no con mi carnalidad, no con mi ira, no con mi enojo, sino con la mansedumbre. Y el manso tiene un temperamento espiritual muy suave y entonces acepta lo que el Señor le ha propuesto. Y usted sabe muy bien que la vida no es tan fácil. La vida a veces nos crea unos retos increíbles que parecen insuperables, como este que estamos viviendo. Y ahí usted y yo necesitamos practicar la mansedumbre. Mire, vístase de humildad, como decía la palabra.
y yo también me digo a mí mismo, Isidro, vístete de humildad, porque la humildad será el escudo para sobrellevarnos los unos a los otros, para soportarnos los unos a los otros. Entonces a veces no son problemas, sino que son personas las que tratan de robarnos la humildad y la mansedumbre. Y el segundo ejemplo es nuestro Señor, nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Él es el ejemplo supremo de mansedumbre. Mire, Él dice estas palabras a sus seguidores y por supuesto nos amonesta, nos exhorta a nosotros diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Mateo 11:29. Mi hermano, Jesús es el ejemplo clásico. Mire, dice el Señor que si nos vestimos de humildad, que si somos humildes de corazón y aprendemos de Él, encontraremos descanso. ¿Por qué a veces andamos estresados? Porque no hemos permitido que la mansedumbre del Espíritu renazca, desarrolle su obra en nosotros. Y mire, Jesús tuvo algunas facetas donde supuestamente el hombre viejo, la carnalidad o el ego podía salir. ¿Se acuerda la entrada triunfal en Jerusalén que celebramos apenas hace unos domingos, 2 domingos atrás? Jesús tuvo una entrada triunfal, iba montado sobre un borrico, la gente le tiraba sus mantos, sus camisas, plantas, ramas de árboles y gritaban, Hosana, Hosana, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús no se dejó llevar por eso, demostró su mansedumbre. Y entonces Pablo hizo referencia en sus cartas a la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y entonces, como Jesús fue el modelo, fue por excelencia el ejemplo, nos dice a nosotros, despójate de toda actitud arrogante y orgullosa. Y entonces toma la actitud de la mansedumbre, de la humildad en tu corazón. Date cuenta que en estos 30 y pico días que llevamos de cuarentena, ¿cuántos conflictos no hemos desarrollado en nuestra familia a causa de la carencia de la mansedumbre? No somos mansos, somos más dados a mostrar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vanidad. Y entonces el creyente lleno del Espíritu Santo se convierte como en ese purificador de caracteres en la familia, porque él a través de esa mansedumbre, de esa humildad, va guiando a su familia y las circunstancias que la están envolviendo. Y entonces en esas entradas triunfales de tu vida o en esas circunstancias adversas con personas o con situaciones, que la mansedumbre te acompañe, que la mansedumbre vaya contigo. Y finalmente, la última cualidad del Espíritu Santo, la última herramienta para una sana convivencia en esta cuarentena, la templanza o el dominio propio. ¿Sabe que esa es una cualidad exclusiva del cristianismo? El Señor a través del cristianismo nos enseña el verdadero dominio propio. A mí me asombra de personas que practican el yoga, por ejemplo, y mientras están en sus ejercicios, en 1 hora o 2 horas de yoga, todo marcha bien, todo es armonía, hacen sus posiciones, pero luego en el trabajo, luego cuando abandonan sus ejercicios, el increíble Hulk se transforma en otras personas. En cambio, el cristianismo le enseña a sus seguidores a tener dominio propio. Esta faceta del Espíritu le hará a usted, me hará a mí, hombres y mujeres únicos en una sociedad extrema que pendula de un lugar al otro. Mire, el dominio propio será el fruto delicioso que hará nuestra vida agradable al Señor y a los demás. Entonces, sin vivir en los extremos, el creyente tiene que aprender a estar en el centro de las cosas. Usted y yo no podemos ser fanáticos de la izquierda ni de la derecha. Debemos estar en el centro. Eso es dominio propio, estar en el centro. Ese autocontrol, ese autodominio, necesitamos desarrollarlo. Eso no llega porque yo me haga 3 días de ayuno y oración y ore 1000 veces el Padre Nuestro y repita las oraciones de los salmistas o del profeta. No, es algo que yo debo ir trabajando en asocio con la palabra y con el Espíritu Santo de Dios. Tampoco viene por ósmosis, ni es una herencia, un asunto genético. Es algo que usted y yo como cristianos debemos desarrollar. Y el dominio propio, hermanos,
es el control que usted y yo tenemos sobre los deseos carnales. ¿Cuántas veces en esta cuarentena no hemos querido salirnos de la ropa, como dicen vulgarmente, popularmente, y de responderle al otro con 3 palabrotas y algunos hasta utilizar la violencia física? Porque el control lo perdemos. Pero déjeme decirle, el fruto del Espíritu, el control del Espíritu, el dominio propio del Espíritu no viene sin el poder del Espíritu en nuestra vida. Es netamente del Espíritu y se lo reafirmo porque hay cristianos frustrados. Pero yo me esfuerzo, yo lucho. No luche, no se esfuerce. Entréguele el control de su vida al Espíritu Santo. Le coloco un ejemplo sencillo. ¿Qué es lo que más estamos haciendo los colombianos en este tiempo de cuarentena? Ver televisión. Y quien tiene el control decide qué programa va a mirar la familia. Y yo le digo a usted, si usted le entrega el control del televisor a su esposa, ella es la que maneja la programación, o a su hijo, o usted lo tiene, usted maneja. Entonces lo mismo le digo en esta mañana, entréguele el control de su vida al Espíritu Santo y Él producirá en usted y en mí el dominio propio. Ese dominio propio, esa continencia que habla también la palabra del Señor, ese control de sí mismo, especialmente de esos deseos y de esas acciones personales que a veces nos desenfocan, nos llevan. Mire, en 1 Corintios 7:9, Pablo usó esta palabra con relación a los deseos sexuales, porque en una sociedad como la de la cultura griega, ellos daban rienda suelta a sus deseos sexuales. Y el mensaje del cristianismo llega a esa sociedad enseñada a vivir en fornicación, en adulterio y un montón más de inmoralidades sexuales. El cristianismo aparece con el dominio propio. Eso salvó la humanidad de aquella época. Y aquí está en Gálatas 5:23. Nos dice el Señor que usted y yo tenemos el poder del Espíritu para dominar nuestras pasiones sexuales. Y no me quiero solamente limitar a lo moral o a lo sexual. Déjeme decirle que la templanza o el dominio propio es la salvaguarda ante la tentación. Si usted y yo nos esforzamos diariamente por desarrollar esa templanza, entonces ella nos ayudará y el Espíritu estará de nuestro lado para que no sucumbamos ante el peso de las tentaciones. Algunos dicen, no, es que si yo no cedo a la tentación de ese hombre, de esa mujer, de esa ira, de ese amor al dinero, entonces pierdo poder. Y déjeme decirle que ser manso, y en este caso tener dominio propio, no es una debilidad. Por el contrario, es una señal de poder espiritual, como lo dice 1 Timoteo 1:7. Tenemos dominio propio. Ahora, no es el dominio propio que hace alarde en medio de la tentación. No es ese tipo de cristiano que le dice a la tentación, venga que yo soy lo suficientemente fuerte y puedo resistir. No es ese cristiano que le dice a la tentación de ganarse un dinero fácil, tranquilo, puede tentarme con eso que a mí no me hace daño. No, eso es otro cuento, eso no es del Señor. El dominio propio, hermanos, jamás, dígame bien, el dominio propio o la templanza no ignora jamás el poder destructor y seductivo de la tentación. Por el contrario, el cristiano que está en el dominio del Espíritu se da cuenta que la tentación nos reduce a esclavos. Nos apartamos de la tentación y por ende salimos bien librados. Entonces, ¿qué es templanza o dominio propio? La capacidad de contenerme ante la tentación con el propósito de conservar la libertad cristiana. ¿Se da cuenta que hay cristianos que parecen montañas rusas? Porque se dejan dominar de pasiones sexuales, pasiones de ira, pasiones por el dinero, pasiones por tantas cosas que ofrece el pecado y esta sociedad. Y entonces caen en esa tentación y luego están arrepentidos. Y sí, Señor, me someto al dominio. Y viven en esa carrera loca. Pero el cristiano sabe muy bien que si se mantiene con el dominio propio, será un hombre libre. Es decir, conserva su libertad cristiana. Déjeme terminar con unos ejemplos que da el apóstol San Pablo acerca del dominio propio.
Él habló en 1 Corintios 9:25, se lo repito para que lo tenga muy presente. 1 Corintios 9:25, y él comparó la vida cristiana con una competencia atlética, muy famosa en las épocas de Pablo, porque los griegos inventaron los Juegos Olímpicos. Y él indicó que en una competencia atlética se participaba en ella para obtener una corona, un ramo de laurel. Y entonces ahí en 1 Corintios 9:25 nos dice: todo aquel que lucha como atleta, de todo se abstiene. La abstinencia o dominio propio del cual Pablo habló en este pasaje es la privación de todo aquello que entorpecería la destreza del atleta en la obtención de su meta, de su corona. No solamente aquellas cosas que son inherentemente malas, sino también aquellas cosas que son lícitas pero no convenientes. Hay cristianos quedándose hasta las 3 de la mañana viendo televisión, malos de dominio propio. Hay cristianos que pasan la noche en vela haciendo cosas inoperantes. Y yo me pregunto, y cuando hacemos vigilia en la iglesia, no los veo por allá, pero sí los escucho a uno que pasaron jugando Tetris, que pasaron jugando cartas, etcétera, etcétera. Y uno dice, venga, no hay dominio propio, se dejan llevar por las pasiones. Y yo no estoy diciendo que los juegos sean malos, sino que lo que estoy diciendo es que hay personas que no logran controlar, no tienen dominio propio. Entonces, si aquellos atletas se esforzaban por desarrollar una buena fortaleza física, buen músculo para alcanzar una corona corruptible, este hombre, este atleta del cual Pablo está hablando en 1 Corintios 9:25, evitaría cosas como, por ejemplo, la glotonería. Mi pastor, pero es que no tenemos nada más que hacer. Entonces el dominio propio debe aparecer. No solamente, como dijo alguien, cocina y cama. No, venga, hay otras cosas que el cristiano puede hacer y debe hacer. Qué bueno que usted se haya propuesto leer un libro de la Biblia o toda la Biblia en esta cuarentena. Qué bueno que usted se haya propuesto una disciplina espiritual, no solamente la glotonería, la comida, qué vamos a comer, las bebidas embriagantes, las relaciones licenciosas, el horario indolente o cualquier otra actividad que le haga daño al atleta, él se abstiene. Él evita hacerlo porque sabe que eso le va a quitar puntos para ganar su corona. En cambio, el buen atleta se someterá a una dieta balanceada, un estilo de vida disciplinado, una rigurosa vida de ejercicios. ¿Cuánto más usted y yo, que nos estamos esforzando por recibir una corona incorruptible, debemos estar dispuestos a evitar todo aquello, todos los placeres sensuales y sexuales, todas esas cosas carnales de esta vida, y someternos a la rutina espiritual saludable y estricta de la guía del Espíritu Santo? Y qué bueno que Dios nos haya encerrado, porque ahí en el encerramiento voluntario se revela nuestro carácter. Y ojalá ese carácter esté saturado de la presencia del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Es que, mi hermano, el Señor no le metió una religión a usted, unas ideas filosóficas para que creyera, no me las metió a mí. No solamente el Señor me lavó el cerebro, me lavó el corazón para que tenga un corazón nuevo, un corazón transformado, lleno del Espíritu, y pueda tener fe, mansedumbre y dominio propio. Se lo repito, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra estas cosas no hay nada que nos pueda acusar, dice San Pablo. No hay reglamento que valga. Quien vive por el fruto del Espíritu es un hombre libre. Y, mi hermano, yo deseo de todo corazón que el Señor le siga fortaleciendo, le siga animando, le siga guardando y usted siga siendo obediente a la palabra del Señor. Nos veremos pronto. Bendiciones. Qué confrontante palabra que hemos escuchado. Gracias a Dios porque en estos tiempos, en este momento, en esta situación podemos oír su voz a través de la Biblia. Y creo que es un momento muy importante para aquellos amigos que nos están viendo a través de este video, a través de este programa de la Catedral de Vida. Quisiera complementar lo que acaba de predicar el pastor con un pasaje de la Biblia que habla acerca de esas señales que estamos viendo en este momento
Y como todas estas señales que estamos viendo van a terminar con la venida del Hijo del Hombre, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 19 al 21. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero escúchame lo que dice la palabra. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todos aquellos que de corazón abrimos nuestra vida e invocamos el nombre de Jesús para que entre a nuestros corazones y nos cambie, serán salvos. Y a ti, amigo, que me estás viendo y que escuchaste esta predicación y que hoy dices, sí, yo he cometido todos esos pecados que el pastor habló. Yo no he vivido con fe, no he tenido dominio propio, he tratado mal a las personas, me he tratado mal a mí mismo. Hoy es el día para que te arrepientas. Hoy es el día para que digas, sí, yo sé que he sido malo, pero en el cielo hay uno justo que vendrá por todas las personas y daremos cuenta de él. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que tú invoques el nombre del Señor, a que tú hables con Él, a que tú ores y le digas eso que hay en tu corazón y puedas decirle, Señor, aunque merezco el castigo, aunque merezco lo que estoy pasando en mi vida, yo quiero una nueva oportunidad, quiero encontrar tu salvación. Te pido que cierres tus ojos allí donde estás. Ciérralos allí y yo te voy a dirigir en esta oración. Va a ser tu oración, yo solo voy a dirigirte. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que he sido malo. Reconozco que he pecado, que he hecho lo que no está escrito en tu palabra. Pero hoy me arrepiento y confieso ese nombre de Jesucristo. Perdona mis pecados. Cambia mi situación. Hazme una persona nueva. Quiero ser transformado a tu manera. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En ese libro que será abierto el día que estemos en el cielo. Y de esa manera yo pueda estar contigo cuando tú vengas. En el nombre de Jesús yo lo pido. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo quiero invitarte a que sigas viendo nuestras transmisiones, a que abras la Biblia y empieces a leerla, una pequeña porción todos los días, una porción al levantarnos, una porción al acostarnos. Y estoy seguro que a ese Dios que invocamos con esta oración, ese Dios te va a hablar y conforme hemos orado, va a transformar tu vida. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos para que podamos estar con Él cuando venga su venida. Y seguimos adorando a Dios en esta transmisión de nuestro culto en la Catedral de Vida. Gracias por hacer un comentario, gracias por compartir esta palabra a otras personas que lo necesitan. Estoy seguro que la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Y dice el libro de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue sean recogidas entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieren designado por carta,
A estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Adoramos a Dios cuando de lo que Él nos ha dado, nosotros sacamos una ofrenda especial. Y aquí tenemos uno de los mercados que hemos podido preparar con aquellos donativos, con aquellas ofrendas, con aquellos productos de la canasta familiar que los hermanos han dado. Tenemos arroz, tenemos acá atún, chocolate, pastas, granos, y tú también puedes bendecir a una familia de la Catedral de Vida que lo necesita. ¿Cómo? Como lo dice la palabra de Dios, cuando vayas y hagas mercado, guarda un poco, compra algo más, y el día que tú quieras que nosotros los pastores vayamos por ellos, nosotros vamos a tu casa, te visitamos, oramos y también recogemos esta ofrenda que estamos dando para los hermanos que tienen necesidad. Pero aparte de la ofrenda de generosidad, también la Biblia nos dice que seguimos siendo fieles a Dios, porque aquel que siembra es aquel que recibe. Y todos aquellos que hemos entendido que la fidelidad de Dios es en todos los tiempos, nos hemos comprometido a dar nuestros diezmos. Sí, esa ofrenda especial que se llama diezmo, la 10ª parte que sacamos de lo que ganamos, es lo que nosotros entregamos a Dios como honra, como primera ofrenda. No significa que el otro 90% sea exclusivo para nosotros, también le pertenece a Dios, pero ese 10% hace muchas cosas. Guarda nuestro corazón de la avaricia y de tener otros dioses y otros amores en nuestro corazón. También ese diezmo reprende al devorador. Ese diezmo hace que nos alcance más la quincena, hace que hayan mejores ofertas, hace que no entremos en crisis económica, sino que siempre haya una provisión y un respaldo de Dios. Yo he sido testigo de ellos y estoy seguro que tú también necesitas experimentar la bendición sobrenatural de Dios. Así que, como dice la Biblia, guárdalo este lunes, este martes, esta quincena, el viernes, el sábado. Guarda lo que le corresponde a Dios y aparte de eso, da algo de ofrenda para bendecir a una familia que lo necesita. Adora a Dios a través de esos diezmos y esas ofrendas. Y quiero orar por esa bendición que tú has preparado. Padre, en el nombre de Jesús, miro cada corazón generoso de mis hermanos, cada corazón obediente, Dios, que en medio de la crisis, de la dificultad o de la abundancia y de la normalidad, ha sacado lo que tiene para ti, Señor. Estoy seguro que esta semana veremos tu mano. Estoy seguro que esta semana vendrá tu provisión, Señor. Y de lo que recibimos, te damos, Señor. Tú no nos mandas a dar de lo que no tenemos, Señor, sino de lo que tenemos con amor y generosidad. Damos para honrarte a ti y para bendecir otras personas. Bendigo las familias, la parte económica, la provisión, el buen trato, Señor. Los proyectos se seguirán realizando porque hay un pueblo fiel que sabe en quién ha creído. En el nombre de Jesucristo yo lo pido y la iglesia del Señor dice amén y amén. Y estamos por concluir este maravilloso tiempo de adoración, de comunión y de recibir lo que Dios tenía preparado para nosotros. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios allí desde su hogar, desde su sillón, desde su sala? Porque Dios ha sido bueno. Y nosotros como hijos de Dios sabemos aprovechar el tiempo. Así que si tú, amigo, que estás viendo estas transmisiones y has entregado tu vida a Jesús y quieres conocer más de su palabra, yo quiero invitarte a nuestro discipulado Camino de Vida. Camino de Vida es un discipulado que hace a las personas discípulos de Jesús, que los hace como Él. ¿Y cómo lo hacemos, pastor? Si no podemos ir a la iglesia ni pueden venir a nuestra casa, utilizamos los medios virtuales. Y todas las líneas de Camino de Vida en sus 4 programas, preencuentro, posencuentro, Más que Vencedor y Escuela de Liderazgo Global están abiertas. Solamente escríbeme a este número que aparece en pantalla. Estoy seguro que si tú me escribes, yo me voy a contactar contigo y te voy a dar las instrucciones necesarias para que esta misma semana inicies con uno de nuestros maestros tu proceso de discipulado. Y si ya antes lo habías empezado, pero
tuviste que pararlo, este es el tiempo para comenzar. Llámame a este número y con mucho gusto nosotros te colocaremos con alguno de nuestros maestros e introducirás este tiempo de formación y de discipulado aprovechando el tiempo. De igual manera, nuestros teléfonos están habilitados para las peticiones de oración, están habilitados para testimonios, mensajes, comentarios que quieran que pasemos a través de estos canales virtuales. Puedes llamarnos, contactarnos y dar tu testimonio para que de esa manera tú puedas estar acá. O también, si tú tienes un testimonio de lo que el Señor ha hecho en esta cuarentena, puedes grabarlo en tu celular, puedes utilizar tu celular y grabar de esta manera. No lo grabes así, sino así, y envíalo a este WhatsApp y con mucho gusto transmitiremos tu testimonio en nuestros horarios de culto o en nuestras programaciones habituales. Vamos a dar por terminado este tiempo, pero quisiera regalarte una palabra de parte de Dios, porque sé que muchos pensamientos muchas veces hacen que no podamos conciliar el sueño, hace que vengan preocupaciones. Nosotros estamos preocupados, tenemos que mantener el ministerio, tenemos muchas iglesias en muchos lugares, estamos apoyando a los pastores, a los hermanos, y eso ha traído preocupaciones a nosotros como pastores. Pero hay una palabra de Dios en contra de la preocupación. Y dice el libro de Job capítulo 11, versículo 13 en adelante. Si tan solo preparas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia, serás fuerte y estarás libre del temor. Olvidarás tu sufrimiento, será como agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor y muchos buscarán tu ayuda. Que esta palabra suceda en tu vida y en tu familia. Padre, muchas gracias por este tiempo de culto que hemos tenido. Entregamos nuestra vida, nuestro descanso. Dios, oro por aquellos que les ha costado conciliar el sueño, que vienen pensamientos recurrentes, negativos. Señor, cambia eso. Tu palabra dice que si oramos y levantamos nuestras manos a ti, tú traerás descanso, tú quitarás ese temor, Señor. Estamos seguros de que tendremos que vivir esta aflicción, pero de todas las aflicciones, Jehová guardará a su pueblo. Muchas gracias, bendigo a tu iglesia, Señor, bendigo su morada, bendigo su salud, bendigo su espíritu, que nada les dañe ni les aparte del propósito divino que tenemos de estar contigo en el cielo. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Mi amado hermano, nos vemos en una próxima transmisión. Nos vemos este miércoles a las 7 de la noche en nuestro culto de semana y el jueves de 9 a 12 y de 8 a 9 nuestra vigilia Noche con Jesús. Dios te bendiga, te amamos en el nombre de Jesús. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.